Buenos días a todos, hermanos. Bueno, pues leía una vez que acerca de las tradiciones, y decía un hermano que siempre cuando oímos la palabra tradición lo asociamos con el catolicismo, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. Pero la Biblia realmente habla de tradiciones, y pueden ser tradiciones humanas, o pueden ser tradiciones de hombres, o puede haber tradiciones de Dios. Y precisamente porque la palabra tradición quiere decir algo que ya se hace de continuo, ¿verdad? Bajo una cierta regla. Y realmente lo que hacemos nosotros ahorita es una tradición de Dios, de que nos reunimos cada primer día de la semana, participamos del pan, del jugo, de la ofrenda, las oraciones, de la palabra, y es algo que hacemos de continuo. Y esto ha llevado a algunos, conocí a ciertos hermanos, ¿verdad? Podemos decirle así, que no se querían sujetar ni siquiera a un horario. No, me tocó esa situación en Puerto Rico, porque decían que cuando nos sujetábamos a un horario, pues era estarse sujetando a tradiciones de hombres, y que nosotros no seguíamos tradiciones, pero en realidad esto es una tradición puesta por Dios, ¿verdad? Es algo que se va de continuo. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O para algunos de nosotros, pues, tal vez cuando lleguemos a morir, es cuando vamos a dejar de llevar esto. Entonces, pues qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Y vamos a continuar estudiando en el libro de Colosenses. Vamos a buscar capítulo 1, versículo 9 al 14, y vamos a hablar de la oración de Pablo. Vamos a hablar de la oración de Pablo por los colosenses. Y bueno, era una costumbre de Pablo normalmente hablar de este asunto. Él normalmente, cuando se dirigía a una iglesia, él decía que él hacía oración por aquellos hermanos. Y como vimos la clase anterior, los colosenses tenían muchos riesgos. Era una iglesia que tenía muchos riesgos en cuanto a la doctrina, por el tipo de personas que habían obedecido el Evangelio, y por el ambiente que los rodeaba. Y entonces aquí vemos una oración de Pablo por una iglesia que él no conocía, y es lo que hacíamos énfasis en la vez anterior, de que no necesariamente se tiene que conocer una iglesia en un lugar para hacer oración por ella, ¿verdad? O para ver sobre esa iglesia. Porque el apóstol Pablo, a la iglesia en Colosas, él no la conocía en persona, más que por referencia de hermanos que estaban ahí y que tenían relación con él. Entonces, aquí, ¿verdad? Podemos notar que él hace una oración por ellos. Allí en Colosenses 1, del 9 al 14, dice, el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda abundancia e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, esta es una oración del apóstol Pablo por los filipenses. Y nosotros podemos aprender de esta oración que Pablo se dirige hacia todos los colosenses, todos los que estaban en la iglesia en Colosas, sin excepción, y hablando a una iglesia, como volvemos a mencionar, que él no había conocido en persona, pero que sabía por hermanos que eran colaboradores de él, que sabían que era una iglesia fiel. Entonces, aquí vemos la importancia de este aprendizaje, ¿verdad? Y entonces en esta oración el apóstol Pablo pide varias cosas por los colosenses. Y la primera cosa que el apóstol Pablo pide por los colosenses es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En la oración él dice que él pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, y en toda sabiduría e inteligencia, en toda sabiduría e inteligencia. Claro que, aunque esto podría aplicar a cualquier iglesia, cuando el apóstol Pablo se dirigía a una iglesia, él se enfocaba a los principales problemas que él consideraba que podía tener la iglesia, o que él sabía que tenía la iglesia. ¿Por qué pediríamos nosotros en un momento dado por la iglesia en la Carranza? Nosotros tendríamos que pensar, ¿verdad? Que pensar, ¿qué es lo que nos hace falta a la iglesia en la Carranza? Y por eso deberíamos pedir. Y hermanos que son fieles, seguramente, y llegaran a conocer o conocen la iglesia en la Carranza, dirían, ¿qué es lo que le hace falta a la iglesia en la Carranza? Y vamos a pedir por la iglesia en la Carranza, por eso que necesita. El apóstol Pablo, pues, saliendo de la iglesia en Colosas, él le dijo, yo pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, vamos a pensar que aquellos hermanos, como dijimos la clase anterior, tenían muchas cualidades que tal vez nosotros, si las vemos, podríamos decir, pues son cualidades que tal vez algunas nos falten a nosotros como iglesia, y ellos las tenían. Vemos que eran hermanos que eran fieles, eran hermanos que se preocupaban por todos, inclusive por hermanos que estaban que no eran miembros de la congregación local. Ellos se preocupaban por todo el mundo, ¿verdad? Por todos los hermanos. Y comentamos, ¿verdad?, que un comentario que se hacía era que esa cualidad es una cualidad tan rara, hermanos y amigos, el preocuparse por otros, que cuando existe eso en una iglesia es muy notorio, se echa mucho de ver, porque
Muchas veces podemos tener hasta dificultades para preocuparnos hasta de nosotros mismos, los que estamos en una congregación local. Mucho menos vamos a preocuparnos de iglesias, vamos a decir simplemente del área que nos rodean aquí en la misma ciudad, o que estamos en la misma ciudad, y mucho menos de iglesias que están en otra parte. Es raro que se llegue a oír esa cualidad de una iglesia, ¿verdad? Es muy raro. Y les puedo decir que dentro de las iglesias que tuve oportunidad de conocer, yo me di cuenta, ¿verdad? Y es muy famoso entre los hermanos que viven del Evangelio, que predican el Evangelio. Es muy conocido de X iglesias que dicen, esas iglesias, si te diriges a ellos te van a ayudar. Si ven que es justo, te van a ayudar. Y lo hacen. Y se habla de iglesias que no, que de plano dicen, con ellos ni te acerques porque no. Sí tienen, pero no va a haber nada. Es bien conocido eso, hermanos. Y pues aunque no se quiera reconocer, pues es algo que salta a la vista. Entonces esa iglesia en Colosas tenía esas cualidades. Sin embargo, el apóstol Pablo no les está diciendo el apóstol Pablo que ellos se preocupen por las iglesias o que tengan cuidado por sus hermanos en todo lugar, porque eso era algo que ellos ya lo tenían. Pero sin embargo les está diciendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que inspiró a los apóstoles a escribir, el Espíritu Santo conocía los corazones, conoce a cada persona y sabe lo que cada persona necesitamos. Entonces aquí hay algunas palabras que son claves, ¿verdad? La palabra llenos, que sean llenos. Bueno, esta palabra llenos quiere decir que el apóstol Pablo pedía por ellos que no solo fueran en una pequeña parte, que no solo tuvieran conocimiento poquito, sino que tuvieran mucho conocimiento, ¿sí? Un conocimiento bien amplio. Que ellos se saciaran, es decir, que estuvieran completamente llenos, que fuera algo que no les faltara para nada. Y no es el deseo de nosotros decir, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, sean llenos nada más en cuanto a lo que necesiten. Ahí hasta donde ustedes consideren que ya están llenos, hasta ahí no. Está diciendo, cuando dice la palabra llenos, quiere decir algo que está desbordando, algo que, como cuando llenamos un recipiente, ¿verdad?, y lo llenamos tanto que hasta se está saliendo. Y luego habla que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es de lo que el apóstol Pablo pide en oración a los tesalonicenses, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esto quiere decir que Dios desea que seamos llamados realmente a conocer cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros nos guiamos por opiniones, o nos guiamos por sentimientos, o nos guiamos por cosas que nosotros pensamos que debe ser así. Y aquí el apóstol Pablo en su oración les está diciendo a los colosenses, les está diciendo que lo importante es que sean llenos, no de otras cosas, ¿verdad? Que de repente andamos que no hayamos ni qué hacer, que andamos así como desatados, ¿verdad? O sea, hoy tengo muchas ganas de hacer esto, me nació todo esto. No,
Lo que dice el apóstol Pablo es que él pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y seguramente vamos a ir viendo en las siguientes lecciones, vamos a ir viendo que los colosenses hacían muchas cosas buenas, pero algunas no eran exactamente de acuerdo a lo que Dios decía. Entonces ellos necesitaban conocer exactamente lo que decía la voluntad de Dios. Y el conocimiento, hermanos, este conocimiento, la palabra conocimiento, quiere decir, es una palabra griega que es epignosis, y quiere decir no solo un conocimiento empírico. Cuando hablamos de empírico es, ya lo estudié, ya me lo sé de memoria, ya sé lo que tengo que hacer, ya está almacenado aquí y ya conozco mucho. No, el conocimiento que está hablando aquí es del conocimiento práctico, es decir, conozco la voluntad de Dios y hago lo que dice Dios y pongo en práctica lo que dice Dios. Ese es el verdadero conocimiento. Y yo siempre que veo este tipo de definiciones me acuerdo de la hermana Josefina Alfaro, que era maestra de educación especial. Ella me acuerdo que cuando platicábamos decía mira, ¿cuándo sabes tú que una persona aprendió algo? Pues cuando la persona lo hace. Que la persona puede estar oyendo mucho y mucho y mucho, o podemos estar oyendo mucho o no lo hacemos. Entonces quiere decir que no lo hemos aprendido. La triste realidad es esa, ¿verdad? Si una persona tiene realmente el deseo de aprender, y como cosa curiosa, ese ha sido un tema en los últimos días en nuestra casa, por equipo nuevo, las cosas que son bueno, el que quiere aprender quiere meter las manos. Es decir, a ver, ¿cómo se hace así? A ver, yo quiero hacerlo, quiero ver cómo se hace. Y quiero hacerlo. Y lo hice y me equivoqué y estoy sufriendo y, oye, se me hace que eche a perder esto y eche a perder lo otro, pero lo está haciendo. Y llega el momento en que lo sabe. ¿Y cómo lo aprendió? Bueno, pues obviamente primero tuvo que haber conocido para tratar de hacerlo bien y luego hacerlo en la práctica. Realmente ese es el conocimiento. Mientras la persona no haga eso, pues no. Por eso, cuando se habla de discípulo, cuando le dijo Cristo, id a hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? La palabra discípulo es alguien que quiere aprender de un maestro y que quiere hacer las cosas como las hace su maestro. Y la única manera de aprender, hermanos, pues es practicándolo. Es como a veces pues algún hermano, ¿verdad? Llegó a comentar, hermano, pues es que yo no sé cómo hablarle a la gente. Bueno, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Te preocupas por estudiarla? Bueno, ahora enséñala. Es que a lo mejor me voy a equivocar. Está bien, te vas a equivocar y vas a rectificar y te vas a dar cuenta de lo que te van a preguntar y te vas a tener que poner a estudiar y vas a tener que volver a leer, ¿verdad? Y vas a tener que aprender cómo hablarle a la persona. Eso lo tiene uno que aprender, hermano. Es un conocimiento práctico. A veces decimos, es que no lo hago porque no sé. Practícalo. Pero la base de todo esto, hermanos, fíjense, hermanos, y no se lo digo por otra cosa, muchas veces nosotros primero decimos, vamos a hacer esto, primero, vamos a hacerlo, sin saber, sin haberme informado, sin nada, vamos a hacerlo, y se equivoca uno, y de ahí vienen errores doctrinales, y vienen problemas en la iglesia, y viene todo porque de repente a mí se me ocurrió decir, vamos a hacer esto. No consulté primero
si esto estaba de acuerdo con el conocimiento de la voluntad de Dios. Necesito conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Practicarlo. Conozco poquito, bueno, pues eso es lo que enseño, ¿verdad? Conozco mucho, bueno, pues gracias a Dios tenemos más oportunidades. Pero realmente el conocimiento, que es el resultado de la experiencia práctica y práctica personal. Eso es, hermano, no vamos a aprender de otra manera. En este caso, ¿verdad? No está hablando nada más del conocimiento académico o intelectual, del que se queda aquí en la mente. No, hermano, eso es parte del proceso que tengo que aprender, pero luego es la puesta en práctica, ¿verdad? Entonces, quiere un conocimiento y ese conocimiento tiene que ser un conocimiento práctico. ¿En qué vamos a tener conocimiento? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Poseer un conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría requiere la oración. Santiago 1:5. Y fíjense que el apóstol Pablo siempre usaba la oración. ¿Queremos entender lo que Dios dice? Pues alguien diría, pues ponte a leerlo nada más. Tienes que estudiarlo. Pero Dios dice en su palabra, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Es decir, tenemos que dirigirnos a Dios pidiéndole que nos dé sabiduría. Tenemos que tener esa actitud de decir, Señor, yo quiero que tú me des la sabiduría. Entonces nosotros nos vamos a acercar a la palabra de Dios, nos vamos a acercar con la idea de que Dios nos diga cómo hacer las cosas. Porque hay otras maneras de acercarse a la palabra de Dios, como nos han enseñado algunos hermanos que enseñan mucho acerca de eso. Hay otra manera de acercarse a la palabra de Dios, dicen hermanos, ¿cómo te acercas tú a conocer la voluntad de Dios? ¿Te acercas a Dios realmente para saber lo que Él quiere? ¿Y para hacer lo que Él quiere? ¿O te acercas a Dios para encontrar lo que tú quieres? Y si nosotros nos acercamos a Dios para imponer algo, para decir esto se hace así, nos vamos a estar equivocados. Creo que ya se los he dicho, había un dicho en Puerto Rico. Decía, si tú quieres encontrar elefantes blancos en la Biblia, los vas a encontrar en cada página de la Biblia. En cada página vas a encontrar un elefante blanco. Pero ¿cómo? ¿Dónde dice? No, es que tú quieres que parezca un elefante blanco, pues ahí va a estar el elefante blanco. Es decir, tú puedes inventar lo que tú quieres. Si tú tienes un tema que tú quieres imponer, en cada página de la Biblia vas a encontrar lo que tú quieres. Si se trata de amor, vas a encontrar en cada página. Si se trata de exhortación, ahí. Si a alguien le gusta mucho amonestar, pues ahí. Y para él todo va a ser amonestación, y va a ser exhortación, y va a ser disciplina, y va a ser esto, y va a ser todo lo va a encontrar ahí siempre. Y la Biblia no habla así. La Biblia habla de muchos temas, entre ellos, claro, hay temas de exhortación, hay temas de amor, hay temas de disciplina, hay temas de todo, ¿verdad? Pero uno se tiene que acercar a Dios diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Esa es la actitud. Y uno tiene que tener la actitud de decir, si estoy equivocado, yo tenía una idea, pero me acerqué a la palabra de Dios, me di cuenta que estaba equivocado y estoy equivocado. No hay otra. Y lo que tengo que hacer es corregirme. Como cuando usted, hermano, como les decía, recibe un aparato nuevo que no sabe usarlo, ¿verdad? Y le empieza a mover, y llega el momento que dice, no es por aquí, ¿verdad? A ver, ¿qué me dice el instructivo?
Esto me recuerda mucho al hermano Jorge Ayala, porque agarró un tiempo que cada vez que venía siempre hablaba del manualito, ¿verdad? Y siempre lo comparaba, decía es que la Biblia es como un manual, ¿verdad? Que hay que ir a ver qué dice. ¿Sí? Hay que verlo. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo desde el principio, desde la oración de Pablo, que aparentemente los colosenses tenían el problema de que sí tenían mucho interés y muchas ganas, tenían cualidades muy buenas, pero aparentemente no estaban apegándose muy bien a lo que decían las Escrituras. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero que sean llenos de todo el conocimiento, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿verdad? Entonces, el conocimiento tiene que ver con la voluntad de Dios, y Efesios 3 del 3 al 5 nos habla algo acerca de eso. Efesios 3 del 3 al 5 dice que por la revelación me ha declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se ha dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, esto ya está revelado. Ya es cuestión de que nosotros escudriñemos y veamos realmente qué es lo que dice Dios. Porque realmente el que nosotros tengamos una idea, el que nosotros digamos esto se debe hacer así, y a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor hasta convencemos a toda la iglesia, a lo mejor estamos convencidos nosotros mismos que estamos haciendo las cosas bien, nos podemos hasta convencer nosotros mismos, engañarnos a nosotros mismos, pero al final de cuentas eso no es una justificación ante Dios, porque debimos haber visto realmente qué es lo que dice Dios. Ese es el asunto central de todo esto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué? Abundando un poquito más, ¿por qué es tan importante estar llenos del conocimiento de Dios, verdad? Pues debido a que el pueblo de Dios siempre ha sido destruido por una falta de conocimiento. Eso es lo que destruye el pueblo de Dios, la falta de conocimiento. Si alguien quiere leer Oseas 4:6, que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y usa la misma palabra, el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Ese es el asunto, hermanos. La iglesia, hermanos, tristemente me ha tocado ese tipo de experiencia, de conocer iglesias, hermanos, ¿sí? Que a veces decimos que la iglesia de la Carranza es grande. No, he conocido iglesias más grandes que la Carranza, con un fervor, hermanos, inmenso. Cuando yo empezaba como cristiano, conocí una iglesia que yo decía, esta iglesia debe ser una iglesia ideal, todos platicando ahí afuera, terminaban la reunión, seguían platicando, abrazándose, se daban besos. Bueno, era una cosa tremenda, y yo decía, qué bonita iglesia, ¿no? ¿Qué? Se destruyó, esa iglesia se destruyó. Y todo fue que, bueno, que aplicaban mal algunas cuestiones de la doctrina, no estuvieron de acuerdo, seguían al predicador antes que escudriñar la palabra de Dios, todo se centraba alrededor del predicador, ¿verdad? Él era el que decía todo,
llegó el momento en que el predicador falló y se acabó la iglesia. Así se acaban las iglesias, hermanos. Se acaba el pueblo de Dios. Por eso es tan importante estar llenos del conocimiento, saber lo que Dios dice y aplicar lo que Dios dice. Si somos 2 o somos 3 o somos 4, no importa, pero que lo que estemos haciendo sea lo que Dios dice. Muchas iglesias, hermanos, se basan en resultados. Mira, vamos a hacer esto porque queremos ver lleno, queremos ver muy lleno todo esto, aunque sea con cosas que no diga Dios, pero que sea lleno. Eso en un momento se destruye, hermano, se acaba, no prospera, ¿verdad? En Colosenses 3, del 8 al 10, dice también, a mí, que soy mucho menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, la sabiduría de Dios es multiforme. Es algo que a veces no queremos reconocer. La sabiduría de Dios, hermanos, es multiforme, tiene muchas formas, y cada forma se utiliza de acuerdo a las necesidades. Si hay necesidad de disciplina, tenemos que aplicar la disciplina, esa es una parte, ¿verdad? Si hay necesidad de alentar, bueno, pues hay que alentar. Si hay necesidad de amonestar, pues hay que amonestar. Si hay necesidad de algo que dice la Escritura, bueno, eso hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Hay muchas maneras, ¿verdad? ¿Y de qué más habla la multiforme sabiduría de Dios? Pues no nada más habla de la deidad, habla de la iglesia, habla del culto, ya, o sea, habla de muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dijo: porque yo no he reunido, anunciaros todo el consejo de Dios, todo, no nada más un tema. Hay hermanos, y claro, cada quien aprende algo más que otros. Recuerdo que en una serie le pregunté a un hermano, le dije: hermano, fíjese que la iglesia pues le gustaría que predicara durante su serie de esos temas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, hermano, dice, si usted quiere conocer de este tema, hay un hermano que es especialista en eso. Ese tema me da cuenta que, ahora, pero si quiere de este otro tema, pues tenemos este otro tema. Y si quiere de este otro tema, pues hay otro hermano. Como que cada quien se especializa en algo. Pero yo como cristiano, hermanos, aunque no sea un especialista en todos los temas, yo necesito conocer todo el consejo de Dios para mi propio bien, ¿verdad? Porque tal vez hay algún mandamiento en el cual yo estoy mal y yo no lo veo. Entonces yo me enfoco nada más en algo, y puede ser que muchas cosas las esté descuidando. Y vamos a ver que los colosenses estaban descuidando, hermanos, muchas cosas. A pesar de todas sus cualidades, ellos estaban descuidando muchas cosas. La cuestión de nosotros como iglesia ahora sería decir: ¿qué cosas estamos descuidando? A lo mejor tenemos, y cada iglesia, yo les comentaba la vez anterior, cada iglesia tiene sus cualidades, y como hemos estudiado, ¿verdad?, en las Escrituras, hay debilidades y hay fortalezas.
Bueno, pues las fortalezas, pues obviamente Dios quiere que las conservemos, pero si hay algo débil, pues Dios quiere que lo fortalezcamos, ¿verdad? Y qué mejor que reconocer, ¿verdad? Reconocer, mira, estoy fallando en esto, entonces en esto tengo que ponerle pues más ganas, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Está haciendo una oración por ellos, pero luego también dice en su oración, en los versículos 10 al 14, dice que andemos como es digno del Señor. Es la oración, andar como es digno del Señor. Agradándole en todo. Agradándole. Y bueno, vemos esa palabra todo como que se está repitiendo mucho. No vaya a ser que yo esté viendo elefantes blancos también, ¿verdad? Así como mis hermanos puertorriqueños, ¿verdad? Algunos. Pero estamos estudiando este tema, ¿verdad? Lo importante que es no descuidar las cosas, no descuidar, como decimos, hay cosas buenas, hay que conservarlas. Tampoco debemos ponernos en el plan, ¿verdad? Digo, yo se los diría, no sería sano ni conveniente, ¿verdad? Decir, es que la iglesia de la Carranza es una mala iglesia. Para eso ya es mucho hablar, ¿verdad? O tal iglesia es una mala iglesia. ¿Por qué? Porque está fallando en eso. No, pero tiene muchas cualidades. La iglesia de la Carranza tiene muchas cualidades. Muchas, hermanos. Semana pasada le decía a un hermano de aquí, porque hablábamos de cómo hay iglesias donde hay muchos problemas, y hay hermanos que se retiran de esas iglesias simplemente porque dicen, yo en esta iglesia no puedo estar, así, y lo dicen abiertamente, yo no puedo estar aquí. Y yo le decía al hermano, hermano, usted que ha conocido varias iglesias, usted ha oído aquí, su hermano, ha oído que nosotros, los varones, cuando tratamos los asuntos, ha oído gritos, ha oído insultos, o ha visto que de repente se sale un montón de hermanos porque no están de acuerdo en algo, ¿no? Digo, la iglesia de la Carranza somos una iglesia que sabemos ponernos de acuerdo. ¿Sí? Y platicamos las cosas, y las cosas se dicen claras. Y hay otras iglesias que tienen muchas cualidades que a lo mejor nosotros no tenemos, pero tenemos eso. Hermanos, ¿se enseña la verdad o no se enseña la verdad? Y si alguien dice, como en alguna ocasión algún hermano dijo, no, es que yo no estaba conforme, pues lo hubiera dicho desde antes. Y más que es varón y que está aquí, debe tener suficiente valor para decirlo. Si no lo dijo antes, es porque usted está mal. O sea, la iglesia, hermano, en la Carranza, tenemos muchas cualidades. Pero si hay cosas que nos faltan, hay que hacerlas. Hay que procurar hacerlas. Pero es todo, hermanos. Todo el consejo de Dios se tiene que conocer, ¿verdad? Bueno, ese es el objetivo de estar creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. El objetivo es que nosotros podamos andar como es digno del Señor. Hermanos, el concepto está equivocado para muchos cristianos. Primero andamos y nos equivocamos y luego aprendemos. Y en ese proceso, tal vez hicimos que algunos hermanos se perdieran, hicimos que algunos visitantes ya no quisieran venir, hacemos que familiares lleguen a hablar hasta mal de la iglesia, porque primero
Primero, empezamos a andar y luego aprendemos. Es al revés. Primero, debo saber lo que dice Dios y luego tengo que empezar a andar. Ustedes fíjense los niños, ¿cómo aprenden a caminar, hermano? Todos hemos tenido niños. Empiezan gateando y están haciendo la lucha, ¿verdad? Y luego ¿qué? Pues tratan de agarrarse de algo. Ya cuando dan sus primeros pasos es porque le tantean que ya se pueden mantener más o menos en equilibrio y caminan y todavía así se van cayendo. Ese es el punto, pero un niño trata de caminar. Lo triste de nosotros seríamos, ¿sabes qué? Pues ni siquiera quiero conocer la voluntad de Dios, o sea, yo voy a hacer lo que a mí me parezca, lo que a mí me nazca, lo que siente mi corazón, ¿verdad? Porque hay mucho eso, ¿verdad? Es que mi corazón me dice que debo hacer eso. No, el corazón es lo más engañoso que hay, dice las Escrituras. El corazón me engaña, mis sentimientos me engañan. No, ¿qué dice la voluntad de Dios? Y créanlo, hermanos, véanlo, pruébenlo. Cuando a mí ayer me dio mucho gusto que uno de mis hijos voluntariamente se acerca conmigo, ¿verdad? Oye, fíjate, esto es lo que dice la Biblia, y empecé a oírlo y supe por lo que me estaba diciendo que él había leído todo el libro y me lo empezó a explicar lo que decía el libro y me empezó a preguntar dudas y empezó a decirme, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces, ok, te voy a explicar por qué dice esto. Porque de alguna manera pues hemos ido conociendo la voluntad de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos ha permitido conocerla. Entonces podemos explicar. Pero hermanos, si no sabemos de lo que estamos hablando, ¿cómo le vamos a explicar? Los hijos son muy inteligentes, hermanos, hermanas. A lo mejor ahorita, hermanas, hermanos, sus niños chiquitos, usted los mueve como usted quiera. Y es como le decía a mi esposa cuando mi niño estaba chiquito, todo era de que vamos a caminar 24, 48 horas de viaje. Ahí están los niños atrás, en el asiento de atrás, y los niños hacen lo que uno les diga. Pero ya cuando van creciendo y van oyendo a otra gente, entonces, hermano, hermana, usted no le da una respuesta adecuada al niño, ese niño hasta se va a burlar de usted. Porque lo que va a ver en usted y lo que va a ver en mí es personas fanáticas, personas que nada más damos una respuesta nada más por salir del paso, pero no le estamos dando una respuesta correcta. Eso es lo que pasa, hermanos, y es lo que le pasa a uno cuando enseña. Uno tiene que saber lo que está enseñando, porque si no lo sabe, vienen las preguntas y uno no va a saber dar una respuesta. Entonces, andar como el niño del Señor, este es el paso número 1 y este es el paso número 2. Fíjense cómo en la oración Pablo no pone primero el 1 y luego el 2, no lo pone así. Tampoco tenemos que estar llenos del conocimiento iniciando y el conociendo todo, no. Pero yo voy empezando y voy conociendo, y así como voy conociendo, voy andando. Lo triste sería, oye, ya sé mucho y no estoy andando, no estoy haciendo algo. Eso sería lo triste, ¿verdad? Ahora, aquí el tema, ¿verdad? Nuestra conducta debe ser de honrar a Cristo, no de avergonzar el Evangelio, ni poner en vergüenza a la iglesia. Debemos conducirnos, ¿verdad?, de una manera en que agrademos en todo. Esto es lo clave, ¿verdad? Agradando en todo. Yo puedo agradar a Dios
en ciertas cosas, y a lo mejor le agrado muy bien, pero no debo tener la idea, ¿verdad?, de que, bueno, es que yo soy muy bueno para esto y nada más eso voy a hacer. No, debo agradarle en todo. Y se entiende que algunos hermanos van a ser más capaces en ciertas cosas que otros, pero todos debemos hacerlo de cierta manera. Simplemente predicar el Evangelio, ¿verdad? A lo mejor muchos hermanos pueden dar cátedras de la Biblia y la conocen muy bien, y usted, hermano, hermana, usted no puede predicar el Evangelio. Bueno, hemos conocido hermanos que no saben ni leer ni escribir. ¿Y cómo le hacen para predicar el Evangelio? ¿Se aprenden eso de memoria? ¿O simplemente dicen, hermano, hermana, o amigo, vecino, que sea, quiere oír la palabra de Dios? ¿Y qué me puede explicar? Pues, mire, yo no mucho, tal vez muy poquito, pero hay hermanos que le pueden explicar, hermanas que le pueden explicar. Lo está haciendo a su medida, ¿verdad? Todos podemos hacer algo, pero en todo podemos ir aprendiendo algo. Entonces, andar como es digno del Señor, agradándole todo, es una de las cosas que debemos hacer. Y dice el versículo 10, debemos llevar fruto en toda buena obra, no solo una, sino toda buena obra. ¿Se fijan en eso, hermanos? En el libro de Colosenses, si regresamos ya para ir terminando esto, ¿verdad? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto con toda buena obra. Y vuelve a decir, ¿verdad? ¿Fruto con qué? Con toda buena obra, toda buena obra. Hay algo que esté en nuestra mano, hay que hacerlo. Todo. Bueno, pues a veces hay algunos somos muy torpes, ¿verdad? A lo mejor se murió alguien y como en alguna ocasión dijo alguna hermana, oye, fíjate que pues murió un hermano, murió una hermana de tu congregación, pues hay que ir a verla, ¿no? Digo, a la iglesia, a la familia, estar ahí con ellos, ¿verdad? No, es que a mí estas cosas no me gustan. A mí ir a un funeral no me gusta, no, a mí tampoco. Visitar a un enfermo no me gusta. Visitar esto, no. Eso a mí no. A mí dime otras cosas. No, es que es todo, ¿verdad? Si no dice Dios que estemos con aquellos que están tristes, ¿verdad? ¿Sí? La fiesta sí me gusta, o sea, sí me gusta, bueno, ahí sí voy. Eso no lo dice Dios, ¿verdad? Dios dice que en todo. A lo mejor a veces salen chistes, ¿verdad? Que dice, es que, hijo, lo dijo, es que yo si voy a un funeral, pues yo el pésame le digo, muchos días de estos. ¿Verdad? No, ¿verdad? Es que yo no sé decirlo adecuado y a las últimas sale y le digo, muchos días de estos, se van a enojar. No tiene que, bueno, ni más sentido pésame, ¿verdad? Estamos con usted. ¿Qué se te ofrece? Alguna cosa, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Pero estamos haciendo énfasis en esto, en toda buena obra. Y vamos a ir viendo que los los colosenses, pues tal vez al igual que nosotros, que cualquier iglesia, pues tenemos cosas buenas, ¿verdad? Ya. Algo bueno. La peor persona, si nosotros le buscamos a una persona algo bueno, se lo vamos a encontrar. Algo. A lo mejor alguien es muy borracho y no, esa persona para nada, ¿verdad? Búsquenle algo bueno y se lo van a encontrar.
Y cuando usted le diga esa cosa buena, él o ella, ¿sí?, van a sentir algo agradable. Lo van a recordar siempre, se lo van a agradecer. Y cuando usted lo exhorte, le diga algo, entonces él le va a aceptar mejor la exhortación, la amonestación. Porque si no, estamos como cuando decimos en el trabajo, ¿verdad? Hay jefes que nunca nos dan una palabra de aliento, nunca nos dicen que tenemos algo bueno. Y trabaja y trabaja y trabaja y le haces el trabajo y todo sale bien y nunca te dice ni gracias ni nada, ¿verdad? Y cuando te llama a su oficina, normalmente dice uno, ya sé a qué me llaman, me va a regañar por algo. ¿Por qué? Porque una felicitación no es. Y ya lo llevo uno en mente porque pues así es él, nunca nos dice nada. En la iglesia, hermanos, nosotros también podemos ser de ese tipo de personas. Todo está mal, todo. Hagan de cuenta que es un desastre, todo es un desastre. No, hay cosas buenas, hay cosas malas, o cosas no malas, sino cosas que se descuidan. Pues hay que hacerlas, ¿verdad? Esto vamos a ir viendo. Cómo los hermanos hipólotas, por descuidar esto, ¿sí?, por descuidar, a pesar de su entusiasmo y de todas sus cosas buenas, empezó a caer en errores doctrinales. ¿Y cuál es el problema del pueblo de Dios? Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es un principio bíblico. Hay falta de conocimiento. Vean ustedes la iglesia mejor, contenta, brincando de gusto, haciendo muchas cosas. Pero no nos llenamos del conocimiento de Dios, de lo que dice. Entonces, es muy seguro que en un momento dado se acabe. Y eso es lo que no queremos. Debemos tener buenas bases. Entonces, si algún amigo en esta mañana está oyendo, no ha obedecido el Evangelio, usted dése cuenta que para llegar a Dios, nosotros necesitamos obedecer la voluntad de Dios. Y nosotros le decimos, obedezca la voluntad de Dios. Usted vea que lo que se le está enseñando es correcto, va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Conozca la voluntad de Dios y entonces decida. Y ojalá que tome la mejor decisión. Porque la decisión suya va a depender si usted va o a vida eterna o a condenación eterna. Lo invitamos a obedecer el Evangelio en esta mañana, porque esto que estamos leyendo es la voluntad de Dios. No es la voluntad de la iglesia, no es la voluntad de un capricho, no, es la voluntad de Dios. Y eso es a lo que lo estamos invitando. Entonces vamos a invitarlos por medio de los signos, por medio de los siguientes actos. Y gracias por su atención. Buenos días, vamos a entonar un himno, va a ser el número 90. Cuando andemos con Dios. Si ya lo tienen, comenzamos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será, si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinará.
nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin paz si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el vivir